Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable y que este día haya sido un día también agradable para ustedes, para sus familias. Bueno, estamos aquí nuevamente para pensar en acercarnos al Señor, en conocerle más, en meditar en su palabra, en su voluntad para nuestras vidas. Quiero invitarles que ahí donde están puedan unirse con nosotros en oración. Si hay peticiones de oración, motivos de oración por los cuales quisieran pues, que estuviéramos orando, pues nos gustaría también de que lo hicieran saber a través de un mensajito ahí en la transmisión de Facebook o al WhatsApp, los que tienen el número de contacto. Señor y Dios, gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por cada una de las cosas, Padre, que tú nos permites para nuestro bien, por cada una de las cosas, Señor, de que tú nos provees para poder estar en esta tierra. Gracias, Dios, por cada facultad que tenemos, la vista, el poder ver, oír, Señor, hablar, respirar, caminar, el poder usar nuestras extremidades superiores, Señor. Por cada cosa, Señor, que tú permites que esté bien en nosotros. Gracias. Gracias por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por los hijos, Señor, por los padres. Gracias, Señor, por tu protección. Esta noche, Dios, nos acercamos, de veras que pidiéndote, Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú ministrándonos conforme a tu misericordia, a tus propósitos. Que seas tú, Señor, hablando y trayendo la paz, el consuelo, la autoridad, trayendo tú, Señor, la solución, la paciencia, la fe, Dios, para tus hijos, tus hijas. Agradecemos grandemente en tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche yo quiero compartirles una reflexión, algo que hace un par de días, pues leyendo las escrituras, sentía que Dios colocaba mi atención en ello, me hacía pensar en algo que honestamente, pues yo muy pocas veces me he puesto a razonar, ¿verdad? Los que ya tenemos algún tiempo de estar en esto y hemos tenido la oportunidad de leer, pues la Biblia, pues nos pasa de que vez tras vez que se lee, uno nota cosas que pues sí, hace años pues no se mostraban o no nos llamaban la atención como esta vez o esta nueva vez, pues Dios permite que meditemos en su palabra. Y sucede que leyendo el capítulo 19 de Juan, del Evangelio de Juan, pues yo era atraído por ciertos versículos que aparecen en ese capítulo que tienen que ver con el cumplimiento por parte del Señor Jesús de las profecías, pues que decían que Él es el Mesías, porque Él las estaba cumpliendo. El Evangelio de Juan, si ustedes ya alguna vez lo han leído, está lleno de eso, ¿verdad? El esfuerzo de Juan o la insistencia de Juan de dejar claro, Jesús es el Mesías, Él cumple los requisitos, las promesas, Él cumple con todo lo que tiene que ver con el Mesías. Y bueno, pensando en la oración, alguien podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la oración, verdad? Pues fíjense que lo que a mí me llamaba la atención es el hecho que en sí, bueno, al menos viendo únicamente este capítulo de Juan, el 19, este capítulo se detiene a mostrar cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba cumpliendo sus promesas,
cómo Dios estaba cumpliendo las profecías acerca del Señor Jesús, del Mesías, y a veces ese cumplimiento de esas promesas, ese cumplimiento de esas profecías, no tienen nada que ver con hechos sobrenaturales, con cosas que podríamos catalogar como extravagantes o rimbombantes, sino que con cosas bien sencillas, bien del día a día de las personas que se mencionan ahí, ¿verdad? Y honestamente, pues cuando me estaba pues meditando ese capítulo, me hacía pensar mucho en eso, que a veces el desánimo en nosotros, porque nuestra percepción de la realidad nos dice que nada está sucediendo, que las cosas que el Señor ha prometido para nosotros no están pasando y pues no vemos por dónde. Y se debe al hecho de que a veces nosotros esperamos de Dios cosas así como bien extravagantes, ¿verdad? Para decir, sí, Dios está obrando, ¿verdad? Cosas así como bien bulliciosas. Y decir, sí, sí, el Señor está actuando. Y cuando no percibimos eso, nos podemos desalentar, podemos sentir que no, Dios no está haciendo nada por lo que le estoy pidiendo. Aquel que me prometió, pues no sé por dónde, ¿verdad? Pero eso es lo que me llamó la atención de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan, que las cosas estaban sucediendo, o sea, Dios estaba cumpliendo sus promesas, Dios estaba cumpliendo las profecías, pero no necesariamente lo estaba haciendo de una manera así, preconcebida por los lectores, ¿verdad? Y a eso yo quiero llamar la atención de todos nosotros, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho o profetizado se va cumpliendo y a veces por medio de cosas que parecen intrascendentales o muy simples. Y la voluntad a veces de las personas que están actuando para que éstas se cumplan, ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo o del significado de las cosas que están haciendo. Y la suma de cada una de esas cosas que aparentemente son intrascendentes o muy sencillas, estas conexiones van haciendo que lo que el Señor ha prometido, que lo que Él ha dicho, se vaya cumpliendo. En este capítulo 19 uno puede ver ciertas cosas que puede decir uno, bueno, ¿y eso qué tiene de sobrenatural? Por ejemplo, la frase que dice, echar suerte sobre sus vestidos, o la frase tengo sed, o el hecho de no quebrar ningún hueso del Señor Jesús. Y al ver eso, pues, bueno, al menos yo tomaba ánimo, pues, porque como les mencioné al inicio, a veces esas preconcepciones de nosotros acerca de cómo deben cumplirse las promesas de Dios para nuestras vidas, en qué tiempo, de qué forma, nos pueden causar frustración, ¿verdad? En este caso del capítulo 19, la frustración era podría ser para los judíos de la época de Jesús, ¿verdad? Ellos esperando al Mesías prometido, y apareció un personaje que podía parecer que sí, él era, pero ellos al esperar que las promesas de Dios acerca de este personaje fueran de X o Y manera, y al no verlo, pues su corazón se desalentó y al final pues se terminaron levantando en contra del mismo Mesías, ¿verdad?
Y si una cosa puede frustrarnos o generar en nosotros ansiedad, es el que nosotros estemos esperando una respuesta de Dios o el cumplimiento de una promesa de Él para nuestras vidas, y en ese proceso no ver señales, no ver pistas de algo que esté sucediendo a nuestro alrededor, con lo cual se nos indique que Dios está obrando. Y ahorita no sé por qué, puede ser alguien que esté enfermo, ¿verdad? Alguien que esté enfermo y bueno, estoy pidiendo sanidad, pero no veo cómo, ¿verdad? O alguien que está pidiendo un trabajo y ahorita no veo cómo, o una provisión, no sé, pidiendo porque algún familiar pues se convierta al Señor y no ver cómo, ¿verdad? Y estar en esa situación, no veo por dónde, ¿verdad? Me parece por dónde. Aparentemente no sucede nada que nos indique que las cosas se están cumpliendo o están por cumplirse. Esto nos genera más estrés y más si somos de aquellos que preconcebimos la forma en que las cosas deben darse y el tiempo en que deben darse y por medio de quién deben darse. Muchas veces esperamos sucesos muy incuestionables o excepcionales, rodeadas de extravagancia, pero Dios a veces no actúa así. Y en este capítulo 19 de Juan está relatada la forma en que el Señor Jesús fue condenado, muerto y sepultado. Y en él aparecen algunas de las profecías indicativas de que él era el Mesías, de todo lo que él tenía que pasar, todo lo que tenía que suceder alrededor del Mesías. Y Juan está haciendo el énfasis, diciendo Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. Y él menciona, ¿por qué? ¿Por qué? Menciona las señales, las cosas que indicaban que lo que Dios había prometido en ese momento estaba sucediendo. Y veamos, el versículo 24 del capítulo 19 de Juan menciona esta frase: para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El versículo 28 dice, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. El versículo 36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y el versículo 37 dice, mirarán al que traspasaron. Estos hechos estaban indicando que Dios estaba obrando. Estos hechos estaban diciendo, Dios está cumpliendo su promesa. Pero estos hechos van acompañados de cosas que el ojo de la mayoría de los que vivieron en esa época no percibió. En su mente, en su corazón, quedaba el sinsabor de que a saber cuándo Dios va a hacer esto, a saber cuándo Dios va a hacer esto. Y las cosas estaban sucediendo ante sus ojos, en sus narices, pero ellos no lograban leerlas. Y puede ser que Dios eh, esté permitiendo lo mismo en nosotros. Y no por culpa de Él, sino por culpa de nosotros. Hemos estado pidiendo, hemos estado clamando. Y las cosas puede ser que estén sucediendo entre nosotros, pero nosotros no discernirlas, no entenderlas. Si ustedes leen los versículos anteriores a cada uno de los versículos que acabo de citar,
notarán que estas señales o cumplimientos de las profecías en la persona de Jesús se dieron de una manera en que los que participaron en su cumplimiento ni cuenta se daban de lo que estaban haciendo, ni cuenta se daba de lo que estaban provocando, y ni cuenta se daban de que Dios estaba cumpliendo sus promesas, cumpliendo lo que había profetizado por medio de ellos y por medio de cosas totalmente sencillas, sencillas en el sentido de que no son así sobrenaturales, no son cosas que caen del cielo o señales que aparecen en el cielo, sino cosas que tenían que ver con la cotidianidad de la vida. Veamos, si tiene su Biblia, yo le invito a que busque ahí el versículo 23 y 24 del capítulo 19 de Juan. Yo leo la versión, la Biblia de las Américas, y esta dice así. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también su túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Versículo 24. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si notan, los soldados estaban muy en su mundo, sin saber que estaban participando en el cumplimiento de una señal del Mesías, algo que ni los judíos ni los discípulos del Señor Jesús discernían en ese momento, pero las cosas estaban pasando ante sus ojos. Dios estaba actuando, cumpliendo sus promesas. ¿Quién se iba a imaginar en algo tan, me imagino que para estos soldados romanos era un condenado más? En términos salvadoreños es, perdón la palabra, una chiviada más de ropa. Es a ver a quién le queda. Nada sobrenatural ahí, nada extravagante, todo lo más normal. El otro ejemplo, el versículo 33, 34, 35 y 36 de Juan. Juan 19. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Si notan nuevamente, los soldados estaban haciendo lo que siempre hacían. Nada fuera de lo que no les tocara hacer en casos así. Y actuaban sin saber que estaban participando en el cumplimiento de una señal del Mesías. Otra vez, algo que ni los judíos ni los discípulos del Señor Jesús discernían, pero las cosas estaban pasando ante sus ojos, ante sus narices. Dios estaba actuando, cumpliendo sus promesas. Ante todos, el Señor estaba dando cumplimiento a su promesa del Mesías. Ante los ojos de todos, las profecías se estaban cumpliendo. Pero como no se estaban cumpliendo de la forma en que quizás esperaban que sucediera,
no notaron que en efecto Dios estaba actuando. Dios iba cumpliendo sus propósitos. Dios estaba cumpliendo su palabra. Y esto me hacía pensar en que nosotros, al pedir y esperar el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido en nuestras vidas, muchas veces no tenemos el cuidado de ver y discernir las cosas que suceden a nuestro alrededor y en ellas ver el accionar de Dios, preparando el camino o mostrando cosas que están indicando que el Señor está obrando para cumplir lo que prometió, lo que ha prometido en tu vida y en mi vida. Es interesante eso y eso fue lo que me cautivó. Me hacía la pregunta yo, bueno, si alguien hubiera leído y entendido las profecías acerca del Señor Jesús hace tiempo, acerca de, por ejemplo, este que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, por ejemplo. ¿Cómo podría suceder eso? ¿Y bajo qué condiciones podría suceder eso? ¿Cómo decirles? ¿Cómo iba a suceder eso? ¿Cómo iba a cumplirse eso? Alguien podría pensar, bueno, ¿cómo es que van a echar suerte sobre la ropa del Mesías, del ungido? ¿Cómo van a repartirse sus vestidos? Y a partir de ahí comenzar a formular posibilidades. Pero estoy más que seguro que muy pocos pensarían en esta posibilidad. Porque esa es nuestra tendencia, crear nuestra posibilidad de cómo y aferrarnos a ella. O la otra, que no sería quebrantado ningún hueso suyo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo pasaría eso? Entonces alguien pudiera haber creado su forma de cómo y aferrarse a eso. Y por ende, cuando vio al Señor Jesús, cómo estaban pasando las cosas alrededor de él, creer, no, esta no es la forma en que debe suceder. Entonces, nosotros podemos perdernos de mucho, perdernos de ver que Dios está orando, perdernos de discernir que el Señor está orando. Y me hacía pensar a veces una simple llamada, una llamada que podríamos hacer todos los días. No sé, una presentación, mira, él es mi amigo, mira, él es mi amiga. Podría ser hasta un choque de carro, se dio un choque y ahí comienzan a accionarse las cosas, ¿verdad? Uno nunca sabe. Bueno, en primer lugar, estas cosas que indican de que Dios está orando, cumpliendo sus promesas, no necesariamente tienen que ser sobrenaturales. Porque qué de sobrenatural le vemos, por ejemplo, a que unos soldados echen suertes para quedarse con una vestimenta. No descendió un ángel, no se abrió el cielo, no pasó eso. Les decía, estas cosas que indican que Dios está orando, cumpliendo sus promesas, no necesariamente son sobrenaturales, sino muy cotidianas de esta tierra. Veamos los ejemplos de estos soldados romanos.
Ahí no dice que apareció un ángel que le guiara, sino en su diario hacer, en su responsabilidad de vida cotidiana, las cosas iban sucediendo. Al no ver las cosas así, muchos nos perderemos de eso, pues no las entenderemos, no entenderemos nada, porque al igual que los judíos, estaban esperando algo conforme a su concepción y así podemos quedar, esperar algo conforme a nuestra concepción. En segundo lugar, estas cosas que indican que Dios está obrando, cumpliendo sus promesas, a veces hasta que las cosas han sucedido y nuestro discernimiento ha crecido y madurado, a veces hasta ese entonces podemos identificar esas señales que se dieron para que las cosas se cumplieran. Y esto, por ejemplo, es el caso de los discípulos. Juan, ellos, hasta después que las cosas sucedieron, ellos entendieron bien las cosas. O sea, Dios les reveló que, cabal, o sea, esto pasó por esto. Pero Dios estaba orando, pero Dios estaba cumpliendo en algo tan que no parecía. Y en tercer lugar, estas cosas que indican que Dios está orando, cumpliendo sus promesas, podrán ser inusuales, como lo que dice el texto de que el Señor Jesús ya había fallecido antes que otras personas que habían sido colgados y por lo tanto no quebraron sus huesos. El relato da a entender de que eso no era común, sino una excepción. Y esto nos dice, hermanos, de que no debemos de encajonarnos. O sea, Dios es soberano, el Señor tiene sus formas de orar. Bueno, yo lo he visto en mi vida, a veces de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, en algo que no parecía, las cosas cambian. En algo que no parecía, de repente, las cosas suceden. Y la mayoría de veces no ha sido como yo creía que iban a suceder. Y si hacemos un ejercicio de recordar y analizar, nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, de nosotros se demanda una sensibilidad al obrar del Señor, pidiendo que Él abra nuestro entendimiento para que podamos ver y traducir las cosas y ver en ellas que el obrar de Dios en ese momento se está dando para estar sabedores que Dios está hablando. El Señor Jesús entendía todo y coadyuvaba con ello. Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Jesús obviamente era el personaje de la escritura y él sabía lo que estaba sucediendo y lo sabía en primer lugar porque era el protagonista, pero en segundo lugar por el discernimiento que él tenía de todo eso, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos ser bendecidos. Podemos llenarnos de esa fortaleza que trae el ver las cosas como, bueno, Dios en medio de esto algo está haciendo. Últimamente con mi esposa estamos tratando de aplicar una frase que es bien coloquial de los salvadoreños, ¿verdad? Y es, Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el hecho de que a veces uno se molesta porque no llega a tiempo, y con esto no estoy haciendo una apología de la tardanza, o porque las cosas no se dieron de X o Y manera.
Y a veces hemos concluido, bueno, quizás si no hubiéramos ido a esa hora, tal accidente. Bueno, de hecho nos ha pasado que nos hemos retrasado unos minutos y en el camino como 3, 4 choques, ¿verdad? Y bueno, le hemos dado gracias al Señor. Bueno, Dios sabía por qué no salimos tan temprano de la casa. Eso es un ejemplo trivial, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver que el cumplimiento de las promesas del Señor se estaba dando, pero no todos lo reconocían. Y para reconocerlo, insisto, necesitamos ese discernimiento. Las puertas puede ser que se estén abriendo ante nosotros, ante nuestras narices, y nosotros no estar traduciendo las cosas de la forma correcta. Curiosamente, aún los mismos ejecutores de algunas de estas señales que menciona el capítulo 19 no sabían que estaban obrando para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y estoy plenamente convencido de que en el día Dios nos pone en la mente de muchas personas. Dios prepara las cosas anticipadamente, a veces para proveernos, a veces para guardarnos, y a veces es así. Nuestro nombre, nuestro rostro, Dios permite que le aparezca en la mente a alguien, y a veces esa es la forma en que Dios nos bendice. De repente nos hablan, de repente nos contactan. Yo recuerdo, por ejemplo, en medio de la encerrona, ¿verdad? Por el asunto del COVID. Bueno, cuando salimos nosotros de eso, como somos trabajadores independientes, ¿verdad? No habíamos podido trabajar como debíamos. Y recuerdo bien, cabal, que un miércoles, sí, me habló un hermano, ya un señor que me habló: mira, hermano, fíjese que aquí le tengo esto. Y va a preguntarme cómo estábamos, pero era algo que Dios había preparado desde hace mucho tiempo. Y yo lo vi así: chica, Dios, ¿desde hace cuánto está haciendo esto? Y de una manera sencilla, una manera nada extravagante, ¿verdad? Así es que, hermano, quiero literalmente decir algo que cuando estaba escribiendo esto, sentí en el corazón que venía del Señor. Hermano, tú no sabes lo que Dios está haciendo en el corazón de otras personas para hacer cosas que ellos ven con normalidad, pero que para ti terminarán coadyuvando para que la promesa del Señor se cumpla en tu vida. Hermano, no te desanimes. Dios está obrando. Las cosas pueden estar sucediendo o están sucediendo, pero no las has percibido porque imaginas que deben suceder de X o Y manera. Las promesas de Dios se cumplen. Así es que debemos de tener cuidado. Si te aferras a esperar que las cosas pasen como tú te las imaginas, estás equivocado. Dios tiene sus formas, las cuales no necesariamente serán tan rimbombantes, tan pomposas, pero sí serán y son las que deben suceder, las indicadas, las preescritas.
Así que no te desesperes. No te desesperes. El Señor puede estar o está obrando para cumplir su promesa a tu vida, a nuestra vida. Si no ves las señales de cumplimiento, pregúntate, ¿cuáles señales no se están cumpliendo? ¿Las tuyas? ¿Las que te imaginas? ¿O las que Dios está utilizando ante tus ojos y tú sin saberlo? Cuando leo la escritura noto que ese es un gran problema. El problema de que las señales son imperceptibles para muchos y por lo tanto creer que Dios no está cumpliendo nada. Por ejemplo, ahora la gente se toma con gran normalidad este asunto de la pandemia. Y normalidad me refiero al hecho de que se ve desde el punto de vista humano, como que o sea, pasa, ¿va? Cada cierto tiempo pasa. Es normal que pase. Eso así es verdad. Las cosas pasan. Pero no discernir que, que las cosas pasan en esa aparente normalidad, porque Dios también está obrando y está encaminando las cosas que se cumplan, sus promesas, sus profecías. Y por lo tanto, pues pasarán de manera imperceptible. Así es que vale decir también que esas cosas no necesariamente parecerán buenas o agradables, sino todo lo contrario. Pero hasta eso el Señor estará ocupando y hasta en eso Dios estará actuando. Así es que nos animo, hermanos y hermanas, a ver la realidad o ver las cosas sencillas, cotidianas, pidiéndole al Señor su discernimiento y alentar así nuestro corazón, abriendo los ojos espirituales y notando que Dios está orando. En nuestra necesidad, Dios está orando. En nuestra petición, Dios está obrando. Y yo, sin necesidad, o sea, no quiero ser malentendido, pero ahorita me acaba de venir a la mente, pues, una oración que yo le estaba diciendo, Dios, que no suceda esto. Ay, Señor, por favor, que no suceda esto. Y de repente comenzaron a pasar cosas que normales, o sea, y cuando menos sentí, nada sucedió. Yo, bueno, gracias, le di gracias al Señor, pero ahora leyendo este texto decía, bueno, en esas cosas que no parecían relevantes, de plano que Dios estaba glorificando. O sea, en el sentido de que estaba teniendo la misericordia, pues, de cumplir lo que, o de proveerme lo que yo le estaba pidiendo. Así es que abramos los ojos, pidámosle a Dios ese discernimiento y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a alegrar en eso. Dios está obrando en lo que cotidiano, en lo sencillo de nuestras vidas, en lo cotidiano y en lo sencillo de las personas que nos rodean. Así es que oremos y pidámosle al Señor ese discernimiento, pero también agradezcámosle, porque aunque nosotros y entre nuestras narices, Él está obrando y nosotros podemos caer en el error de no percibir, podemos celebrar que Él está obrando, que Él está actuando en favor nuestro, que Él está actuando protegiéndonos, proveyéndonos, obrando en nosotros. Señor y Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ores a nosotros ese discernimiento, Señor. Bueno, a veces, no sé con qué regularidad, Señor, pero tú lo sabes. Hemos actuado así, Dios.
hemos pensado que después de orarte, después de pedirte, después de estar ahí algún tiempo suplicando, de repente nuestra mente, nuestro corazón puede llenarse de esa percepción irreal de que tú no estás obrando, de esa percepción irreal de que nada está sucediendo, de que las cosas no están siendo transformadas, no están pasando, Señor, pero sí tú estás obrando. Puede pasarnos así como estos relatos de tu palabra cuentan, Dios, de que las cosas sí estaban sucediendo en lo sencillo, en lo normal, en lo cotidiano, pero el ojo natural, el ojo humano, terrenal, en su imaginación pues no percibía nada, Señor. Así es que Dios te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos permita ver cómo tú estás obrando para alegrarnos, para darte alabanza, para regocijarnos en ti, para tomar fuerzas en la esperanza, Dios, para llenarnos, Señor, de esa alegría que da, Señor, notar cómo tú obras, cómo tú vas allanando el camino, cómo tú vas delante, Señor, preparando todo, Señor. Así es que te pido que así obres en mí, en tu iglesia, que podamos ser esos observadores con esos ojos guiados por ti, Señor, para notar que tú estás actuando, Señor. Te pedimos por nuestros corazones impacientes, por nuestros corazones fluctuantes, a veces de doble ánimo, Señor, que un día, 2 días, 3 días insisten con vehemencia, pero a los 2, 3 días se desinflan, Señor, se agotan, se llenan, Señor, de falta de fe, Señor. Te pedimos que nuestros corazones puedan ser firmes, firmes en ti, Señor. No ser como las olas del mar que van y vienen, sino firmes en ti, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, que está ahí, que tiene el poder y la capacidad, Señor, para transformarnos, para darnos nueva vida, Señor, nuevos enfoques. Y bueno, Dios, siendo pues un día en que nos reunimos para pedirte, para estar delante de ti como iglesia, Señor, pedirte que seas tú obrando en las necesidades de tu pueblo, las necesidades que tú conoces, de salud, de provisión, de sanidad interior, de sanidad espiritual, Señor, de levantar el ánimo, Señor, de proveer. Tú lo sabes todo, Señor. Te pedimos por los hermanos y hermanas que están con enfermedades, que están pasando momentos complicados con su salud, a veces con diagnósticos bien fuertes que humanamente pues dan temor, que le mueven el piso completo a uno, Señor. Pedirte que seas tú teniendo misericordia, Señor, y obrando. La verdad que siempre el deseo de nuestro corazón va a ser que tú sanes, que tú levantes, que tú restaures, porque creemos que tú puedes hacerlo, Señor. Creemos que en ti reside el poder, la autoridad, la gracia y la misericordia, Señor, para compadecerte del enfermo y sanarlo. Obviamente, Dios, tú cumples tus propósitos, tú obras, pero tú sabes que el deseo de nuestro corazón es ese, Dios, que sanes,
que restaures, que levantes del lecho de enfermedad y aún del lecho de muerte, Señor, a nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos. Señor, ten misericordia. Te suplicamos, Señor, por eso. Sánanos, te lo suplicamos, ten misericordia. Te rogamos también, Señor, porque seas tú proveyendo para, para las necesidades, Señor. Tú sabes las cosas, Señor, que se necesitan, las cosas, Padre, que te hemos estado pidiendo. A veces, Dios, una fuente de empleo, ingresos fijos o una oportunidad laboral, Señor, mejor, nueva. Tú lo sabes todo, Señor. Sabes quién te ha estado pidiendo porque ya el crédito se va a vencer, porque ya comenzaron a llamar y no hay. Sé tú proveyendo, Señor, sé tú teniendo misericordia. A veces quizás no será algo económico, sino una provisión en especie, Señor. Tú también así nos bendices a tus hijos. Sé tú teniendo ese cuidado, Señor, ese cuidado. Te rogamos por la estabilidad laboral, Señor, de los miembros de tu iglesia y del que oye y ora con nosotros. Hoy con esta situación política, social, económica, muchos empleos, Señor, tambalean, muchas fuentes de ingreso familiar tambalean. Hay personas que se han quedado, Señor, sin trabajo, viviendo casi que de lo que el corazón de otros dicte para ellos, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, teniendo esas puertas abiertas, Señor, de estabilidad laboral. Obviamente, Señor, ayúdanos a ser diligentes, a ser los mejores empleados, a actuar con bien, con justicia, con misericordia, Señor. Te rogamos también, Padre, por la salud espiritual de tu iglesia. Estos son o parecen ser tiempos de enfriamiento, Señor, para algunos de tus hijos. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia y hables a la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Y levante, Señor, ese ánimo decaído, que levantes esa fe, esa devoción, esa pasión por tu nombre, por tu obra. Levanta, despiértanos, Señor, del letargo, si así estamos. Sé tú revelando, Dios, a nosotros la forma que en este tiempo, Señor, tú quieres tocar la mente y los corazones de los que nos rodean. Sé tú, Señor, trayendo esas nuevas maneras, Señor, tuyas, para compartir, para mostrarte, Dios. Ahorita pues a mi mente viene el día de estos, pues tú me hacías ver que a veces es la falta de valor. El apóstol Pablo pedía porque tuvieras el valor, Señor, para que con valor pudiera compartir tu palabra, Señor. Trae valor, Señor, a tu iglesia. Trae el valor a tu iglesia, Señor, para que pueda levantarse
y siendo pertinente y relevante, Señor, pueda compartirte, pueda abrir la boca y decir lo que tú traes en este tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, porque seas tú guardándonos, guardando a nuestros familiares cercanos, Señor. Tú sabes que es también un motivo de oración fuerte, Dios. Los hijos, las esposas, esposos, los padres, los hermanos. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos. Guía nuestros pasos, ten misericordia en nosotros, ayúdanos a tener esa sensibilidad, Señor. Te agradecemos tu gracia, tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús te rogamos también por esta nación, que, bueno, tú sabes todo lo que está pasando alrededor de ella y en ella. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y obra para su bien a pesar de, Señor, tú lo sabes todo, Dios. Ten misericordia de esta nación, Dios. Te lo rogamos. Y no solo esta nación, Dios. Hay varias regiones del mundo, Señor, que la están pasando mal por esta cosa del COVID. Historias que son demasiado tristes, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, te lo pedimos. Trae sabiduría al corazón, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres digno, Dios, de toda la alabanza, de toda la oración. Y agradecemos las manifestaciones tuyas, Señor, de tu misericordia. El que has librado de enfermedades a algunos hermanos, el que has provisto para algunos hermanos, el que has obrado, Señor, para los hermanos, Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que tengan feliz noche. Dios mediante nos vemos el miércoles y espero que el Señor les bendiga a todos abundantemente.